perfeccionista, obsesivo, provocador, meticuloso, ermitaño, insensible, explotador, sádico, discriminado, frío, calculador, impío, cerebral, inexpresivo, excéntrico, controlador, desapegado. Estos son solo algunos de los adjetivos con los que se ha pretendido clasificar al director de cine menos encasillable, pues jamás repitió solo un patrón, un solo tópico o un solo producto. Él es Stanley Kubrick. Kubrick nació el 26 de julio de 1928 en un hospital de Manhattan, Nueva York. Fue el primero de los dos únicos hijos que tuvo el matrimonio de Jacob Leonard y Sade Kubrick, ambos de descendencia centroeuropea. Su padre, a quien en su casa llamaban Jake, era médico y la familia vivía con cierta holgura económica en el barrio del Bronx. Aunque ambos padres eran de origen judío, no intervinieron en las preferencias religiosas de sus hijos. Por ello, Stanley, desde muy joven, adoptó el ateísmo. Fue un director de cine, guionista, productor y fotógrafo, considerado por muchos como uno de los cineastas más influyentes del siglo XX. Destacó tanto por su precisión técnica como por su gran estilización de sus películas y su marcado simbolismo. Un genio que con una enfermiza perfeccionalidad y con apenas 13 películas ha conseguido estar entre las principales referencias cinematográficas de todos los tiempos. Su obra nos muestra a personajes que se mueven aparentemente con soltura, pero realmente llenos de dudas en un mundo que no son capaces de controlar. Directores como Spielberg, Fincher, Cuarón, Aronofsky, por citar algunos, han declarado que su inspiración en cada una de sus películas ha sido precisamente por los trabajos previos de Kubrick. En el caso de Spielberg, su mayor homenaje al director y también su amigo fue durante el rodaje de Inteligencia Artificial en el 2001. Martin Scorsese lo sintetiza de esta manera. Kubrick expandió nuestras conciencias de nosotros mismos, las crueldades que somos capaces, el anhelo que sentimos por algo innombrable, las fuerzas que nos impulsan a movernos en direcciones extrañas y conflictivas. Y es debido a la influencia que tiene Kubrick en el cine de esta época que en el 2004, en Frankfurt, Alemania, hicieron la primera exhibición pública con más de 900 objetos relacionados con Kubrick, entre utilerías originales de los filmes, imágenes, documentos, equipo fotográfico, vestuarios y demás, que se repartieron en 16 núcleos, mismos que abarcan la vida y obra del realizador neoyorquino desde sus primeros pasos como fotógrafo para la célebre revista Look, pasando por cada uno de los largometrajes en orden cronológico, desde Miedo hasta Ojos bien cerrados, y se incluye también los proyectos fílmicos que no llegaron a realizarse. Y es por eso que hacemos este reportaje, ya que desde diciembre del 2016 y hasta junio del 2017, la Cineteca Nacional reconocerá la fuerza de este autor cinematográfico a través de su exhaustiva manera de investigar y preparar los temas abordados en sus películas, así como su narrativa, a la que se ha tildado en más de una ocasión como simétrica, y también su obsesión por la composición de los planos empleados en cada una de las escenas de sus películas. La angustia, la confrontación, el deseo, la verdad, la ética, la vida y la muerte, sumados a otros conceptos y principios que son desmenuzados por Stanley Kubrick en su filmografía, serán expuestos a través de cientos de objetos personales que dan cuenta de una de las mentes más lúcidas y críticas que Occidente ha dado al cine mundial. Acompáñanos a ver esta exposición. Es impresionante la energía que se siente al entrar a la exposición. Hay muchos fans de la filmografía de Stanley y hay algunos otros que vienen a enterarse de cómo fue el proceso creativo de este genio de la cinematografía. La primera sala nos muestra los orígenes de Kubrick, quien desde muy joven mostró su interés por la fotografía
que practicaba con una cámara reflex que le había regalado su padre. Otra de sus aficiones era la música, el jazz en particular y el ajedrez. Estos 3 pasatiempos serían fundamentales para su futura carrera como director. Kubrick tenía tan solo 16 años cuando consiguió llegar al departamento de fotografía de la revista Look. En los siguientes 5 años se dedicó a hacer periodismo fotográfico de los años 40, forjando un estilo propio. Según las palabras del mismo Kubrick, su trabajo en la revista le dio una educación rápida y de cómo era realmente el mundo. Pero sigamos avanzando en esta magnífica exposición. Al cumplir 21 años, Kubrick realizó su primer cortometraje, Days of the Fling, un documental de 16 minutos sobre el boxeador Walter Cartier, a quien antes había fotografiado para un reportaje gráfico para la revista Look. La cinta muestra un día en la vida del campeón de peso medio, quien se prepara para un combate con ayuda de su hermano. Fue exhibida por primera vez en el Teatro Paramount de Nueva York el 26 de abril de 1951 y presentada nada más y nada menos que por Frank Sinatra. Hay muchas salas y mucho material que nos gustaría mostrarles, pero como el tiempo es corto, nosotros nos vamos a centrar en las películas que causaron mayor impacto en la industria cinematográfica. Entre las primeras y más sonadas aportaciones que Stanley Kubrick realizó al mundo del cine están los sofisticados escenarios de la producción de Doctor Strangelove. Para lograrlo, Kubrick contrató al decorador Ken Adam, quien se encargó de realizar las ideas de Kubrick y traerlas al plano físico. Por si esto fuera poco, muchos escenarios sorprendieron por el realismo y el nivel de detalle, el cual pasó desapercibido para un amplio sector del público. Uno de estos detalles es la mesa verde, en donde se demuestra que están jugando un juego de póker, un juego que decidirá el destino del mundo. Esta sala en la exposición transmite una fuerza indescriptible. Es un verdadero placer poder ver los manuscritos de Stanley y las anotaciones en los guiones que se realizaban al momento de la filmación. Sin duda alguna, una gran experiencia. Particularmente, la iluminación de esta sala está manejada de una manera impecable. En realidad te hacen sentir que estás dentro de un verdadero búnker donde se está decidiendo los cursos que llevará el mundo. En este momento vamos a entrar a la sala de 2001 Odisea en el espacio. Personalmente me emociona mucho, ya que es una de mis películas favoritas pues de toda la vida. Y en particular porque en esta película Kubrick no solo dio otra perspectiva al género de ciencia ficción, que en ese entonces solo se limitaba a alienígenas y a platillos voladores, sino que también revolucionó la forma de hacer cine con sus revolucionarios toques personales. Entre ellos destaca el haber realizado un filme de 141 minutos de duración con solo 40 minutos de diálogos. También los efectos especiales sin precedentes para ese entonces fueron diseñados por el mismísimo Kubrick, dando como resultado una de las películas más complejas e innovadoras de la historia del cine. Resulta curioso que con esta película Kubrick ganara su único Oscar, el cual no refleja para nada los grandes e infinitos logros del realizador. Esta parte de la exposición es especialmente más amplia que el resto de las salas. Aquí hay material que se utilizó en los foros. Es impresionante estar tan cerca de estos artefactos que estuvieron en la grabación de una de mis películas favoritas. También es impresionante estar frente al único Oscar que ganó Stanley Kubrick. Es curioso que lo haya ganado por diseño de efectos especiales en una época donde no lo sabía. Y empezamos a escuchar música clásica. Esto significa que nos acercamos a la sala de la naranja mecánica. Este largometraje es de esas escasas películas de las que se puede decir que ha hecho época. El debate que suscita la naranja mecánica está ligado a la idea de la violencia como factor estético. Kubrick, un maestro en el manejo de la cámara, dotó a sus planos de una poderosa expresividad y belleza por medio de recursos bien medidos, como el gran angular, el zoom, la cámara subjetiva y el montaje acelerado, a los que habría que añadir su facilidad para encontrar el encuadre óptimo. La música también contribuyó a este efecto. Piezas como La Urraca Ladrona, de Rossini, o la obertura de Guillermo Tell
crean en el espectador la sensación de estar presenciando una coreografía. Esto se ve con tal nitidez en la secuencia del enfrentamiento entre las bandas de Billy Boy y Alex. Al comienzo de la misma, la cámara hace una lenta panorámica de arriba hacia abajo, mostrando un teatro abandonado, una clara alusión al tragicómico espectáculo que veremos a continuación. En esta sala podemos ver maniquís que están caracterizados como los personajes de la película. Vemos recortes de periódicos de esa época con el impacto que causó este filme tan adelantado a su época. También podemos ver los guiones y los apuntes que realizaba el director al momento de la filmación. Es sin duda una sala que puede alterar un poco los sentidos, pero 100% recomendable. Punto y aparte es la sala de exposición de El Resplandor, una verdadera película de culto para los que nos gusta el suspenso y el terror. La filmación duró 14 meses y Kubrick se empeñó en hacerla de manera cronológica. El guión se cambiaba a diario, así que Jack Nicholson optó por aprender sus líneas tan solo unos minutos antes de cada escena. Además, el director se empeñaba en repetir todas las tomas una y otra y otra y otra vez. Al parecer, se trató de una estrategia intencional para que el cansancio y la neurosis de los personajes fueran tan reales que transmitieran un verdadero horror y temor a los espectadores. Con su acostumbrada meticulosidad, Kubrick se valió de diversas técnicas para provocar las sensaciones que deseaba transmitir en su película. El color rojo, por ejemplo, es más visible en casi todo el filme. A diferencia de la mayoría de las películas de terror, en El Resplandor siempre hay luz, incluso tuvieron que sobreiluminar algunas de las habitaciones. Es en aspectos como este donde se demuestra la maestría de este genio de la cámara. Esta sala tal vez me quedó a deber un poco en la exposición. Yo la imaginaba un poco más grande, tal vez como la de Odisea, pero sin embargo representa a la perfección el punto de vista de Stanley Kubrick respecto a los filmes de terror. La máquina de escribir del personaje de Jack Nicholson, los vestidos de las gemelas, la maqueta del hotel, son puntos claves dentro de la historia que nos demuestran en la exposición que Stanley Kubrick sabía lo que hacía y cómo lo hacía. Kubrick nos deja la certeza de que cualquier cosa que pueda ser escrita o pensada puede ser filmada, que para ser un buen artista primero hay que ser un excelente artesano, que se debe de conocer a la perfección las herramientas y los materiales con los que se pretende trabajar, deslindarse de lo visceral y lo inmediato en función de una idea clara, que si no existen los medios o los recursos, se deben idear o plantear soluciones de cómo podrían desarrollarse, pero sobre todo, una forma disciplinada de no conformarse ni aceptar límites, de explorar todas las posibilidades, no rendirse y adaptarse a las circunstancias. Kubrick es un mago del cine y esta exposición lo demuestra en todo su esplendor. No se lo pierdan, ya saben, en la Cineteca hasta junio del 2017.